Tomen asiento, amados hermanos, y en esta mañana hermosa, en esta fresca mañana, está bien rico, ¿verdad? El clima, ¿verdad, hermanos? Amén. A mí me encanta este clima así fresco, heladito, hermanos. Es la oportunidad de utilizar el suéter, ¿verdad? O la chumpa de cuero, que a veces la tenemos ahí todo el año guardada. Esta mañana, hermanos, vamos a retomar el estudio en el libro de Génesis. Así que por favor abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 3. Y quiero que recordemos, hermanos, que estamos estudiando la historia en el jardín de Edén. Todo esto que estamos viendo desde el capítulo 2, el capítulo 3, se desarrolla en el jardín de Edén. Es la historia en el jardín de Edén. Esta historia se divide en estas escenas. Las vamos a ver aquí, vamos a ver si las podemos presentar en la pantalla. La historia en el jardín de Edén, en primer lugar, comienza con la creación del hombre y de la mujer en Génesis 2:5 a 2:25. Primero vemos la creación del varón, del versículo 5 al 17, luego la creación de la mujer, del versículo 18 al 25. Esa es como la primera gran escena. Y luego la siguiente es la que inicia en el capítulo 3 y va hasta el versículo 24. La tentación y la caída. La tentación y la caída. Del versículo 1 al 5 es la tentación de la mujer por la serpiente. Luego es la caída del varón y de la mujer en el pecado, del versículo 6 y 7. Después, ya lo vimos, la confrontación de Dios al varón y al hombre, al varón y a la mujer en el versículo 8 al 13. Y estamos viendo actualmente los juicios de Dios, del versículo 14 al 21. La expulsión del jardín de Edén está en el versículo 22 al 24. Hermanos, aparte de recordar estas secciones, esta división de lo que estamos estudiando, yo quiero que recuerden, hermanos, antes de comenzar, que este capítulo número 3 del libro de Génesis es considerado por muchos estudiantes de la palabra del Señor, por muchos eruditos, como el capítulo más triste de las Escrituras. Y si no, por lo menos uno de los más tristes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en este capítulo 3 se presenta la caída en el pecado, en rebelión, en desobediencia del hombre y de la mujer, a pesar de que Dios los ha creado en un mundo perfecto, en un mundo donde tienen todo en abundancia para ser felices y estar satisfechos. Y su pecado, tal como lo describe la palabra, fue desobediencia. Ellos desobedecieron la palabra del Señor. Génesis 2:17 dice que Dios le ordenó al varón: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Una orden clara, una orden que incluye una gran bendición. Pueden comer de todo, solo una restricción pequeña que probaba la fidelidad, probaba el amor del hombre hacia Dios. Sin embargo, primero Eva y luego Adán pecaron, decidieron rebelarse a la palabra del Señor y con ello murieron espiritualmente. Pero no solo eso, sino que ese pecado impactó todos los diseños perfectos de Dios. El pecado de Adán y de Eva impactó en el mundo perfecto, en el hogar perfecto que Dios había creado, en su naturaleza perfecta, la de Adán y Eva como personas, en su trabajo o misión perfectos, ahí en el huerto de Edén, y también en sus relaciones perfectas. El pecado afectó su relación con Dios, la relación entre ellos dos, entre Adán y Eva, y también la relación con la creación. Hermanos, tenemos que tener siempre presente que el pecado afectó a toda la creación,
Y eso, hermanos, es la explicación de la situación desesperante y caótica que hay en el mundo. ¿Por qué estamos en un mundo tan convulso, tan desesperante? ¿Por qué estamos en un mundo así? Bueno, Génesis 3, la caída en el pecado es la explicación para todo, hermanos. Para la muerte, para el pecado, para las enfermedades, para los sufrimientos, para el miedo, para el dolor, la culpa, la enemistad, los fenómenos naturales, las lágrimas, el sudor, el trabajo agotador, para todo. El pecado es la explicación de todas estas cosas. Pero hermanos, hoy vamos a encontrar la explicación para el sufrimiento específico de la mujer. Porque es claro, hermanos, que hombres y mujeres sufrimos, ¿no es cierto? Hombres y mujeres sufrimos, ya que estamos en este mundo de sufrimientos, en este mundo de dolores, en este mundo que ha caído en el pecado, en este mundo caído. Hombres y mujeres mueren, hombres y mujeres se enferman, hombres y mujeres envejecen, hombres y mujeres pasan dificultades, hombres y mujeres sufren injusticias, hay hombres y mujeres en pobreza. Todos esos sufrimientos son similares entre hombres y mujeres, pero hay sufrimientos causados por el pecado que son específicos para la mujer. Y estos sufrimientos, hermanos, han ocasionado que la vida de la mujer haya sido por lo general, o en la mayoría de los casos, tan dura, tan dolorosa, tan agobiante a lo largo de la historia. Así que, hermanos, hoy vamos a ver el juicio o la maldición a la mujer. Vamos a nuestras Biblias, Génesis 3:16. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo. ¿Quién dijo? Dios dijo. A la mujer Dios le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vean ahí al inicio del versículo 16, a la mujer Dios le dijo. Después de haberse dirigido a la serpiente, porque en el versículo 15 Dios se dirige a la serpiente y pronuncia juicio a la serpiente natural o animal, y también pronuncia juicio a la serpiente espiritual, o sea, a la serpiente satánica. Pero ahora Dios va a pronunciar juicio a la mujer por causa del pecado de la mujer. Y acuérdense, hermanos, que cuando hablamos de juicio también hablamos de maldición. Juicio o maldición lo podemos entender de las dos formas. El pecado de la mujer fue que ella vio el árbol del conocimiento del mal, tomó del fruto del árbol, lo comió y después lo compartió. Le dio al esposo que estaba con ella. Eso constituyó el pecado de la mujer. Por tanto, Dios, que es un Dios justo, que no puede pasar por alto el pecado, Dios juzgó ese pecado y dictó sentencia, es decir, dictó consecuencias. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver en este pasaje? La proposición para este mensaje es que este pasaje nos muestra el juicio de Dios por el pecado de la mujer. Y nos muestra que este juicio tiene que ver y afecta o impacta los roles de la mujer como madre y como esposa. El juicio de la mujer tiene que ver principalmente con sus papeles, con sus roles como madre y esposa. En primer lugar, se determina la consecuencia del pecado en su rol como madre, la consecuencia es dolor multiplicado en la maternidad. Y en segundo lugar, se determina la consecuencia del pecado en su rol como esposa. ¿Y cuál es la consecuencia? Es conflicto por el dominio en el matrimonio. Conflicto por el dominio en el matrimonio. Así que lo que vamos a estar viendo, hermanos, es bien simple, hermanos. Este es el bosquejo, es sencillo.
Un solo punto vamos a ver en esta mañana, en el bosquejo de este pasaje, para atrás, para adelante. El juicio o maldición a la mujer, ese es el tema principal. Y vamos a ver las dos consecuencias. La consecuencia del pecado en su papel como madre y la consecuencia del pecado en su papel como esposa. Hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana me afecta a mí personalmente, porque yo tengo una madre, tengo una esposa, tengo 3 hijas, tengo cuñadas que también aprecio, y este pasaje me muestra los sufrimientos exclusivos, específicos para ellas por el pecado. Y yo sé que a todos ustedes les va a impactar también, porque todos aquí tenemos una madre, tenemos la mayoría una esposa, muchos aquí tienen hijas, y aquí hay muchas hermanas en Cristo. Lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, va a explicar el sufrimiento específico de la mujer, sufrimiento de nuestras madres, esposas, hermanas, hijas y de todas las mujeres que han vivido en este mundo caído. Comencemos entonces con la consecuencia del pecado en el papel de la mujer como madre. La consecuencia del pecado en el papel de la mujer como madre. Yo creo que vamos a ver una imagen aquí. Todos conocen a esa niña, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esa niña, vamos a ver cómo está parada. Esa niña es la que está así, dice: mi mamá dice que, ¿verdad? Hagas tal cosa, hagas tal y tal cosa, ¿verdad? Pues esa niña, hermanos, me recuerda a mi hermana Emilia. Porque cuando ella estaba pequeña, hermanos, y ella miraba a una mujer embarazada, se paraba delante de ella y decía: la Biblia dice, con dolor parirás tus hijos. Pues hermanos, Dios diseñó a la mujer para ser una madre desde el inicio, desde la creación, desde antes de la creación. El diseño de Dios era que la mujer fuera una madre. O sea, dicho de otra forma, hermanos, el papel y la capacidad de la mujer de ser una madre forman parte del diseño original y perfecto de Dios para la mujer. En el diseño original y perfecto de Dios para las mujeres, Dios las diseñó para que fueran madres, su papel de madres. Esto lo vamos a comprobar en Génesis 1:27. Vamos a Génesis 1:27 y 28. Dice la palabra del Señor: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y miren lo que dice ahí: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cómo podían ellos ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra? Está claro, hermanos, que esta bendición para la humanidad, que incluye la paternidad, la maternidad y la formación de familias, fue dada por Dios antes de la caída. Esto es antes de la caída, capítulo 1 de Génesis. Así que comprobamos, hermanos, que Dios tuvo que diseñar y crear a la mujer con el papel de madre, con la capacidad de llegar a ser una madre. Por tanto, el papel, o sea, la función, el rol y la capacidad de Eva y de todas las mujeres para ser madres precede, o sea, es antecede a la caída en el pecado. Ahora bien, aquí viene el punto. Lo que no precede o lo que no antecede, lo que no es antes del pecado, es el dolor. Es el dolor engrandecido, el dolor magnificado, el dolor multiplicado que acompaña a la maternidad. En nuestras Biblias en español, véanlo ahí, hermanos, dice: en gran manera multiplicaré tu dolor. En gran manera multiplicaré tu dolor.
En la gramática hebrea, hermanos, ahí está utilizando un verbo que se repite 2 veces, o sea, tiene bastante énfasis. Y es un verbo con un aspecto de causa. Dios está causando. Es como si dijera algo así: causando que se multiplique, yo causaré que crezca o que se incremente. Algo así lo dice. Causando que se multiplique, yo causaré que crezca. Yo causaré que se incremente. Dios está diciendo: yo voy a causar un gran dolor. Un gran dolor. Un dolor multiplicado. El dolor que acompaña a la maternidad. Ahora, hermanos, otro importante aspecto de este juicio que no se ve en nuestras Biblias en español es el siguiente. Voy a ver, hermanos, si lo puedo explicar con claridad. Pero quiero que vean la anterior. Miren lo que dicen nuestras traducciones españolas, sus Biblias en español. La Biblia de las Américas, que es la que utilizo yo para estudiar y predicar, dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Póngale atención a eso, dolor en el parto. La Reina Valera, que es la que ustedes tienen en la mano, ¿verdad?, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Otra vez, ¿verdad? Preñeces, ¿verdad?, es partos. Pero las dos dicen en. Pero, hermanos, aquí está el punto. La Biblia de las Américas y la Reina Valera no están traduciendo literalmente del hebreo, sino que más que traducir literalmente, nos están dando una interpretación de lo que dice el texto. Estas 2 Biblias en español, hermanos, lo que están diciendo es esto: que el dolor y el parto son un solo concepto. O sea, eso es lo que se llama, hermanos, perdón por decirles esto, pero técnicamente se le llama como endíadis. O sea, unen las 2 cosas en un solo concepto. Entonces ellos dicen: Dios va a crecer el dolor en el parto. Lo unen las 2 cosas. Pero, hermanos, aquí está el punto. En el texto hebreo no aparece la palabra en. En el texto hebreo lo que aparece es la palabra y. O sea, la traducción literal del hebreo está aquí abajo, no sé si mire, es: en gran manera causaré que en gran manera multiplicaré tu dolor y parto. Tu dolor y parto. Hay una Biblia que se llama la Biblia textual que lo dice así. Miren esta traducción de la Biblia textual. La siguiente diapositiva dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, o sea, y tus partos. Entonces, hermanos, si tomamos la traducción literal del hebreo, oigan bien lo que voy a decir. Si tomamos la traducción literal del hebreo, tu dolor y parto, podríamos decir, hermanos, que Dios causó que se multiplicaran las 2 cosas: el dolor y los partos. Eso significaría, hermanos, que es posible que en el diseño perfecto, en el diseño original de Dios, la mujer no iba a quedar embarazada tan frecuentemente como ha quedado embarazada después de su pecado. Eso significaría, hermanos, que antes del pecado, el ciclo de la mujer, el periodo de la mujer, no era tan corto. Ahora es de 28 días, ¿verdad? No soy tan experto en eso ahora, pero es de 28 días. ¿Saben qué significa eso? Básicamente que cada mes una mujer puede quedar embarazada. Cada mes una mujer puede quedar embarazada. Y vemos, hermanos, que hay mujeres que básicamente cada año han quedado embarazadas. Mujeres que han tenido 12, 15, 17 hijos. Creo que mi abuela tuvo 14 partos, ¿verdad? Mi abuela paterna. No estoy tan segura de ese número, pero es
una gran cantidad de partos. Posiblemente, hermanos, en el diseño original de Dios, el ciclo de la mujer era mucho mayor, mucho mayor. No, el diseño no era que la mujer pudiera tener hijos o quedar embarazada tan frecuentemente, pero a causa del pecado, Dios causó que se incrementara su dolor y su capacidad de quedar embarazada mucho más frecuentemente. Ahora, hermanos, no quiero que se malinterprete esto, porque una familia grande es una bendición también. Es una bendición también. Por ejemplo, Salmo 127, versículo 3 dice: un don, un regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. O sea, los hijos son una bendición. Y dice: bendecido es el que llena su aljaba de ellos, el que tiene muchos hijos, ¿verdad? Salmo 128, 3 dice: tu mujer será fecunda vid en el interior de tu casa. O sea, va a tener fecundidad, hijos numerosos. Yo quisiera tener 7 hijos, se los confieso, ahora ustedes ya saben. Pero pregúntenle a mi mujer. La mujer sufre el dolor. La mujer sufre el dolor. Porque este es un sufrimiento específico que Dios le asignó a ella. Una mujer que ha tenido un hijo tras otro, un embarazo por año, año tras año, a una edad adulta ya está desgastada, envejecida. Muchas mujeres se enferman, otras mujeres mueren jóvenes por tener demasiados hijos. En la historia de la humanidad, la mortalidad de las madres en el embarazo ha sido bastante alta. Es hasta tiempos recientes, con los avances de la medicina y todo lo demás, que la mortalidad en el embarazo, la mortalidad materna ha disminuido. Hablando del dolor, hermanos, hablando del dolor en el parto, la Biblia está llena de referencias a cómo el dolor en el parto siempre ha sido visto como el peor de los dolores, o quizá el más grande de los dolores. Por ejemplo, cuando una persona estaba llena de gran ansiedad o de angustia o de preocupación y de temor, lo expresaba como que tenía el dolor del parto. Miremos Isaías 26, 17 y 18. Dice: como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores. Entonces está comparando el dolor del pueblo por la aflicción del pueblo con la aflicción, con el dolor de una mujer que va a dar a luz. El mismo Jesucristo utilizó esa imagen de cómo, ustedes saben, las contracciones cuando la mujer va a dar a luz empiezan de repente y luego van creciendo y se van incrementando, y hay hasta una escala del dolor, ¿verdad? Jesús mismo utilizó esa imagen para hablar del tiempo final, cómo los problemas van creciendo hasta que llega el final. Vemos Mateo 24, versículo 4 al 8. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero, dice, todo esto solo es el comienzo de los dolores. Ahí, cuando habla de dolores, está hablando de dolores de parto. Apenas van comenzando los dolores de parto. Imagínense lo que viene después, cuando ya sea el final. Va a ser como cuando la mujer está dando a luz. El gran dolor, el máximo dolor. El dolor de la creación por la situación en la que está es descrita como un dolor de parto. Vamos a Romanos 8, 22, 23. Dice: pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. O sea, la situación de la creación a nuestro alrededor, toda la tristeza que hay en el mundo, se compara con el dolor de una madre en el parto. Incluso nuestra situación como cristianos,
que estamos en un mundo caído y que estamos luchando contra el pecado y que nuestra esperanza es que Jesús venga por nosotros, ese proceso se describe como un dolor de parto. Miren el versículo 23, Romanos 8:23, dice: y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Está hablando de los cristianos. Aún nosotros mismos gemimos. O sea, gemimos como la creación, con dolores de parto en nuestro interior. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un mundo caído, todavía luchamos contra el pecado y porque nuestro Salvador no ha venido todavía y lo estamos esperando. Así que el dolor de parto, el dolor de la maternidad, siempre, hermanos, ha sido identificado como un dolor grande. Ahora, regresando a Génesis 3:16, hermanos, regresen en su Biblia a Génesis 3:16. Vamos a observar, hermanos, que en nuestras Biblias españolas, Reina Valera o Biblia de las Américas, se repite la palabra dolor 2 veces. Vean el versículo, dice: multiplicaré tu dolor en el parto. En su Biblia dice: multiplicaré los dolores en tus preñeces, y después dice: con dolor darás a luz tus hijos. 2 veces aparece la palabra dolor. Pero, hermanos, aunque en el idioma español aparece la palabra dolor 2 veces, en el hebreo no es la misma palabra. Son 2 palabras diferentes. La primera vez que dice dolor ahí, en el hebreo, está hablando de un dolor físico, un malestar físico por un dolor agudo que dura por un tiempo determinado. O sea, un dolor en el cuerpo, somático se dice, que dura por cierto tiempo, dolor físico. Pero la segunda vez que dice dolor es un dolor diferente. Está hablando de un dolor que tiene que ver con angustia mental, emocional, espiritual. Está hablando con tristeza, con fatiga, con pena, con la carga de hacer algo muy difícil. Tomando en cuenta esas 2 palabras diferentes en el hebreo, podemos decir, hermanos, que a causa del pecado de la mujer, Dios causó que se incrementara, se multiplicara su dolor físico y su dolor mental, su angustia espiritual. Esta angustia asociada con el proceso de traer hijos a este mundo caído. Hay una doctora cristiana, obstetricia, o sea, ginecóloga, que se llama Elizabeth Mitchell. Y ella escribió lo siguiente, creo que ahí está. Escuchen, esta doctora es cristiana ella, muy reconocida. Dice: en el versículo que detalla la descripción de Dios de las consecuencias de la rebelión humana, o sea, Génesis 3:16, aplicable al parto, las palabras hebreas traducidas como tristeza o dolor expresan un trabajo que es preocupante, penoso, doloroso mental y físicamente. Muchos temores y ansiedades acompañan a la mujer en el parto. No solo es el parto, el punto es ese, no solo es el momento en el que está en el hospital y da a luz, sino es todo el proceso, la preocupación para que el niño nazca saludable, la preocupación de que después de que nazca el niño crezca y sea una buena persona, la ansiedad por el tipo de mundo en el que el niño va a nacer y todo tipo de preocupaciones. Sin duda, el miedo al dolor y a lo desconocido pesan en la mente de muchas mujeres. Cierto, el dolor de una mujer no termina en el parto, cuando da a luz a su bebé. Quizá ahí termina el dolor físico, pero continúa su dolor espiritual, su dolor emocional. De hecho, va a continuar por el resto de su vida, porque ese bebé, aunque ya esté muy viejo,
va a seguir siendo su bebé, ¿no es cierto? Siempre va a ser su niño. Los hombres, los varones, no podemos comprender el dolor de una mujer por la maternidad. No tenemos ni idea por lo que ellas tienen que atravesar. Es cierto, el proceso del embarazo es una maravilla de la creación de Dios. Pero después del pecado, quedar embarazadas es para las mujeres un riesgo para sus vidas. Es doloroso, es incómodo, es desgastante. Las mujeres que tienen muchos hijos, si no tienen una buena alimentación, nutrición, descanso y mucha ayuda y mucha comprensión de sus esposos, aún en los días de su juventud, ya parecen envejecidas y verdaderamente están envejecidas. Los hombres no tenemos ni la mínima idea de lo que siente una mujer por perder un hijo, ya sea en el vientre o después que ha nacido. Los hombres no tenemos ni la mínima idea de cómo un hijo rebelde golpea el corazón de una madre. Los hombres no tenemos ni idea del temor que siente una mamá por la vida de sus hijos. Todas estas cosas afectan a los hombres, pero nunca como a una madre, jamás. En conclusión, hermanos, tengo dos conclusiones. Estos dolores atroces y permanentes que acompañan a la maternidad y que solo las mujeres experimentan y entienden, porque solo ellas los entienden, son el juicio de Dios por el pecado de la mujer. Son el juicio de Dios por su pecado. Dios los causó. Él dice: yo causo este dolor. Por cierto, hermanos, esta es la primera vez que aparece la palabra dolor, dolor físico y dolor mental en la Biblia. Aparece justo después del pecado. Dolor físico, dolor mental se unen a miedo, desnudez, enemistad, engaño, que son otras palabras que aparecen después del pecado. Otra conclusión es esta: llegar a ser una madre ha sido por lo general el mayor gozo para una mujer, ¿cierto, verdad, hermanas? Su mayor gozo. Llevar por dentro en su propio vientre la vida de otro ser humano, un hijo, es un diseño maravilloso de Dios. Originalmente perfecto, seguramente sin dolor alguno. Sin embargo, por causa del pecado, esta maravillosa maternidad, este maravilloso y perfecto diseño fue invadido por dolor. Por un dolor físico, por un dolor emocional, por un dolor que es una fatiga, que desgasta, que atemoriza y en algunos casos pone en riesgo e incluso termina con la vida de la mujer. Por mucho que aumenten la ciencia médica, quirúrgica y la ginecología, el dolor físico, mental y emocional y el riesgo para la vida de una mujer durante la maternidad seguirá siendo un recordatorio del juicio de Dios a consecuencia del pecado. Va a seguir siendo un recordatorio por el pecado. Pero eso es bueno, que haya un recordatorio. Así como la serpiente perdió sus patas y ahora se arrastra, y cuando vemos una serpiente debemos recordar el pecado. Así, cuando la mujer sufre por la maternidad, debe recordar el pecado y huir de él. Huir de él. Pero también aquí, hermanos, vemos la maravillosa gracia de Dios. ¿En qué consiste la gracia mayor de Dios, la gracia admirable de Dios? ¿En qué consiste? En que Eva, que fue la que primeramente pecó, y muchas mujeres después de Eva han podido disfrutar el gozo enorme, inigualable, que ningún hombre puede comprender, de ser madres. Lo han disfrutado, hermanas. Dios no les quitó el privilegio de ser
madres. Incluso en la Biblia misma se presenta como una obra maravillosa, poderosa de la gracia de Dios cuando una mujer estéril puede quedar embarazada. ¿Han visto cómo la Biblia celebra cuando una mujer estéril puede dar a luz? O sea, puede concebir un hijo. Es algo que la Biblia celebra como un hecho poderoso de Dios, porque es un privilegio enorme. Dios no les quitó a las mujeres la maravillosa bendición de ser madres. De hecho, si leen Génesis 3:15, una mujer obtuvo el enorme e inigualable favor de Dios de dar a luz al Salvador del mundo. Amén. Amén. Bien, vamos a analizar la otra consecuencia del pecado para la mujer. La consecuencia del pecado en el papel de la mujer como esposa. La consecuencia del pecado en el papel de la mujer como esposa. Ahí, eso soy yo, miren hermanos, en unos cuantos años. Porque tengo 3 hijas. Tengo 3 hijas. Y ahí hay 3 Rottweiler, ¿verdad? Uno por cada una. Porque tengo 3 hijas que espero yo que algún día muy lejano se van a casar, ¿verdad? Entonces, yo sé que ellas van a sufrir. Yo sé que ellas van a sufrir como esposas, porque hay una consecuencia por el pecado en su papel como esposa. Entonces me voy a preparar con eso para alargarlo, ¿verdad? Para que no sea tan rápido. Bien, el análisis de esta consecuencia, hermanos, inicia prácticamente igual que el anterior. Dios diseñó a la mujer para ser una esposa desde el inicio. O sea, desde antes del pecado, el papel como esposa y la capacidad de ser una esposa forman parte del diseño original y perfecto de Dios, hermanos, hermanas. En el diseño perfecto de Dios estaba que ustedes tuvieran el papel de madres y el papel de esposas. Y debemos añadir aquí que ese papel como esposa era un papel hermoso. Era el papel de ser ayuda idónea para su esposo, la ayuda adecuada, la ayuda que el hombre necesitaba, la ayuda que el hombre estaba incompleto sin esa ayuda. Ese es su papel, hermoso. Esto lo vamos a comprobar en Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Hasta ese momento todo en la creación era bueno. Y vio Dios que era bueno, pero de una forma sorprendente, en el 6º día, Dios dice, no, esto no está bueno. La soledad del hombre no es buena, no es útil para la vida, no alcanza los propósitos, no refleja mi bondad y mi gloria que el hombre esté solo, dice Dios. Por eso le voy a hacer una ayuda idónea. Versículo 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada para él. La ayuda idónea, la ayuda adecuada del varón iba a estar entre los animales del campo. No, Dios se los trajo al hombre con 2 propósitos: que ejerciera dominio sobre ellos, es decir, que les pusiera nombre, pero también con el propósito de que el hombre se sintiera solo, se sintiera aislado, se sintiera separado del resto de la creación. Ningún animal, ningún ave del cielo, nada llenaba esa necesidad del varón. Dios hizo que el hombre sintiera soledad, necesidad, carencia y que se sintiera incompleto. Versículo 21, Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La solución de Dios a la situación de soledad del varón fue formar una mujer. La palabra formar ahí es edificar,
erigir, como quien erige un monumento. La solución de Dios fue monumental. Traer una mujer al varón. Versículo 23. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Esa es la recepción por parte del varón. Es un poema de amor, aunque no parece en el español, pero sí es en el hebreo. Un poema de amor. Las primeras palabras de un ser humano que registra la Biblia son un poema de amor. De un esposo a una esposa. En ese poema, hermanos, vemos que el varón la acepta, le pone nombre, o sea que ejerce dominio sobre ella. Reconoce que es igual en esencia que él. Es un ser humano, no es un animal. Es un ser humano como yo. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mi misma esencia, pero también es diferente. Porque dice, será llamada varona o será llamada mujer, porque fue tomada del varón, del hombre. O sea, reconoce la diferencia de sexos, varón, mujer. Y también reconoce que es un regalo de Dios. Dice, del varón fue tomada. O sea, el varón no hizo nada, estaba dormido. Es obra de Dios. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con estas palabras, hermanos, quedó sellada la primera boda de la historia e instituido el primer matrimonio. Ese, por tanto, hermanos, marca el pronunciamiento de un decreto. Este es el decreto con el cual queda instituido el matrimonio. Según el decreto de Dios, el matrimonio es la relación humana más íntima, exclusiva, perdurable, que consiste en un compromiso puro, público e inquebrantable entre un hombre y una mujer, al cual se llega por un dejar, un unirse y un consumar en ese orden, Y luego dice Génesis 2:25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Hermoso. Este, hermanos, es el maravilloso estado inicial del matrimonio. Hermoso. Un estado de inocencia, pureza, intimidad, gozo, satisfacción. Ese fue el estado que disfrutó el primer matrimonio de la historia. Porque Dios diseñó el matrimonio para que fuera la corona del deleite humano, a excepción del deleite de la comunión con Dios. Después de la comunión con Dios, Dios diseñó el matrimonio como la mayor fuente de satisfacción para el ser humano. El lapso de tiempo que transcurrió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:6, yo no sé cuántos días fueron esos, no sé si fueron varias semanas, no sé. Pero el tiempo que transcurrió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:6 es lo que duró el único matrimonio perfecto de la historia. Ese fue el tiempo que duró el deleite. Ese fue el tiempo que duró el matrimonio más dichoso, más puro, más armonioso, más amoroso de la historia. Ese deleite, ese idilio llegó a su fin cuando Adán y Eva pecaron. Ahí terminó. Desde entonces el matrimonio sigue siendo una enorme bendición, pero también es una fuente de sufrimiento para ambos, pero especialmente para la mujer. Para la mujer. Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Lo que está diciendo, hermanos, al final del versículo es que Eva no se conformó con pecar ella sola, sino que también quiso que su esposo pecara así como ella. Algunos piensan, hermanos, que Eva pecó porque no se sujetó a la autoridad de su marido, sino que decidió actuar independientemente, actuar por su propia cuenta. Es cierto.
Otros dicen, hermanos, que ella pecó porque no le consultó, porque no le pidió permiso a su esposo. Es cierto. Pero esta solo es parte del problema, hermanos. Esto solo es parte del problema. Ella pecó, hermanos. Ella pecó porque compartió el pecado. Porque ella ejerció un dominio, un liderazgo, una autoridad sobre su esposo que no le estaba permitida, que no estaba conforme al diseño de Dios para el matrimonio. No voy a entrar en mucha explicación, hermanos, porque este pasaje lo vamos a ver cuando hablemos del hombre, porque al varón le toca su turno, hermanos. Pero miren Génesis 3:17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Miren que Dios le está diciendo al varón, aquí está hablando con el varón, porque escuchaste la voz de tu mujer. Parece indicar, hermanos, que el error fundamental de Adán fue preferir obedecer a la mujer que obedecer a Dios. Adán prefirió obedecer a la mujer que a Dios. Por otro lado, entonces, se indica que Eva estaba ejerciendo autoridad, ejerciendo liderazgo sobre Adán. No sabemos cómo fue exactamente, no sabemos si es que Eva le ordenó, le pidió, le rogó, le aconsejó a Adán que comiera. No sabemos qué fue exactamente lo que hizo, pero lo cierto, hermanos, es que el pasaje parece indicar que Eva habló con él de alguna forma, con algún tono, para que él la obedeciera, La lamentable excusa de Adán parece indicar eso. Génesis 3:12, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esas palabras, esa mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí, parecen indicar que él comió porque ella le pidió que comiera, porque ella le ordenó que comiera. Entonces, haya sido una orden, haya sido una súplica, haya sido un consejo, haya sido una petición, no lo sabemos. Ella compartió su pecado, ejerciendo autoridad, ejerciendo liderazgo sobre su esposo. Eso no le era permitido en el diseño de Dios y trajo consecuencias que impactan su papel como esposa, su papel en el matrimonio. A ver, hermanos, creo que nos vamos a tener que quedar aquí, porque no me va a ajustar el tiempo. Pero, hermanos, para no terminar de esta forma, así como estamos terminando, quiero que vean Génesis 3:15. Vean Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Se acuerdan lo que dijimos de ese juicio? Ese es el juicio a la serpiente. Y lo que le está diciendo Dios a la serpiente es: va a haber conflicto entre tú, Satanás, y la mujer, en los hijos de la mujer. Y dice al final, ¿sabes qué? Un hijo de la mujer, él te va a aplastar la cabeza. Esa es la esperanza para la mujer, hermanos. La esperanza es Jesús. Acabamos de cantar, nuestra esperanza es Jesús. Hermanas, ustedes pueden aliviar sus cargas, sus dolores, sus papeles como madre, como esposa. Los pueden aliviar únicamente en Jesucristo. Confiando en Él, hermanas, confiando en que Él es bueno, confiando en que sus diseños para ustedes eran perfectos. Están impactados, están afectados por el pecado, pero en su bondad infinita, Él diseñó esos papeles para ustedes. Hermanas, madres, esposas, Él es su esperanza. Algún día Él
va a darles consuelo eterno. Va a secar todas sus lágrimas, va a aliviar todo su dolor, y ustedes van a ser dichosas, gozosas por la eternidad. Vamos a quedar ahí, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.